Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder reunirnos esta mañana para estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Proverbios capítulo 6, empezamos en el versículo 12, por favor. Estudiamos la semana pasada dos decisiones que dañan la vida de una persona en los primeros versículos de Proverbios. Ahora vamos a finalizar el estudio de Proverbios 6 estudiando dos decisiones más que pueden dañar la vida de una persona. Empezamos versículo 12 donde dice: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blancura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Alguien dijo: nuestra vida es el resultado de las decisiones que tomamos. Aquí tenemos las dos últimas decisiones que pueden dañar la vida de una persona. Las dos primeras las aprendimos el domingo pasado. Esta tercera decisión tiene que ver con decidir vivir apartado de Dios. Cuando la persona decide vivir alejado de Dios. El versículo 12 nos muestra a nosotros la condición espiritual de el personaje aquí. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Usualmente, nuestra cultura exalta al ser humano. Así es que hablar de un hombre malo o de un hombre depravado es para otros, no para nosotros. Nosotros somos buenos. La verdad es que no hay bueno ni aun uno en el estándar de Dios. Y aún un creyente que se desconecta de Dios puede llegar a vivir de manera inadecuada, de manera incorrecta. Probablemente atrás de la palabra malo y depravado, el autor bíblico está pensando en un incrédulo, está pensando en un no creyente. Nosotros debemos saber que aún siendo hijos de Dios, podemos llegar a descender tanto en nuestra vida espiritual que no puede en verdad haber diferencia entre nuestra manera de vivir y la manera de vivir de un incrédulo. Solo tenemos que leer pasajes como la carta a los Corintios para darnos cuenta que un cristiano verdadero
puede llegar a descender tanto en su caminar con el Señor que en la práctica vive como un incrédulo. La condición espiritual es decisión de cada uno de nosotros. Nosotros podemos decidir vivir cerca de Dios, caminando cada día con el Señor, o podemos vivir lejos de nuestro Dios, aun cuando seamos creyentes. La condición espiritual se va a observar en la vida de la persona. Se va a ver a través de la manera de hablar. Mi manera de hablar va a reflejar mi condición espiritual. El verso número 12 dice: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidades de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Mucho antes de que la psicología moderna se dedicara a estudiar el lenguaje corporal, aquí el texto bíblico ya nos está enseñando que la comunicación viene por la boca, por los ojos, por los pies, por los dedos, por el corazón. No solo nuestro lenguaje es transmitido a través de la boca. Nuestro cuerpo, nuestras señas, nuestro lenguaje corporal también va a comunicar la realidad de nuestra vida. Así es que la condición espiritual se va a notar en la vida de una persona al observar, al evaluar la manera en que esta persona habla. Nosotros podemos llegar a cuidarnos. Venimos a la iglesia y nos cuidamos y usamos el diccionario cristiano y el lenguaje cristiano. Pero la verdad es que no siempre podemos cuidarnos, y más temprano que tarde la realidad de nuestra condición espiritual va a salir a través de nuestra manera de hablar. Nuestra manera de hablar refleja nuestra condición espiritual. Así es que aunque nosotros utilicemos el lenguaje de moda, el lenguaje cool de nuestra sociedad, esas perversidades y palabras en doble sentido, tarde o temprano nuestro lenguaje va a reflejar la condición espiritual de nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra condición espiritual? ¿Cómo sabes cuán bien o cuán mal estás? Evaluemos nuestra manera de hablar y tendremos un buen indicativo de cómo está nuestro corazón. El verso 16 nos muestra que la condición espiritual también se manifiesta a través de nuestra manera de vivir. El versículo 16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. No es una lista completa la que tenemos acá, pero sí se nos muestra algunos detalles importantes, algunos pecados de los que nosotros debemos cuidarnos. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos. El orgullo es el primer pecado en esta lista. La Biblia dice en Santiago 4 que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo es uno de los pecados que Dios aborrece. El orgullo es una barrera para las relaciones interpersonales. El orgullo es una barrera para nuestra relación con Dios. El orgullo es un impedimento y un pecado. También se nos dice que Dios aborrece la lengua mentirosa. Juan habla de que el pecado de la mentira nos asemeja a Satanás. Es un pecado grave, y como te das cuenta, por 2 ocasiones en esta lista de 7 pecados se menciona
la mentira. La mentira es un pecado grave. Podemos pensar en una mentira blanca. Podemos pensar en una mentira que es dicha con la intención de ayudar. Podemos pensar en una mentira que es dicha a aquel moribundo que no necesita saber que va a morir de cáncer. Así es que para aliviar el dolor que esa persona está experimentando, le digo una mentira. La Biblia condena la mentira, aun cuando nosotros la hayamos catalogado como mentira blanca o mentira buena o mentira que es pertinente. Dios aborrece la mentira. Nos habla de un tercer pecado, las manos derramadoras de sangre inocente. Aquella persona que toma la vida de otro en sus manos. Luego, el cuarto pecado, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Aquella persona que piensa en hacer mal a otra. Aquella persona que quizás ha experimentado algo negativo de otro individuo. Y ahora para desquitarse busca la venganza y busca hacer daño. Así es que da rienda suelta a pensamientos para poder maquinarlos y poder llegar a vengarse de otra persona. Dios abomina ese pecado. Los pies presurosos para correr al mal es el siguiente pecado en la lista. Esa tendencia de personas que buscan lo malo, que apresuradamente saben que es incorrecto, pero la atracción del pecado les lleva a apresuradamente cometerlos. Los pies presurosos para correr al mal. En vez de apartarse de la tentación, en vez de alejarse del pecado, en vez de alejarse de la tentación, busca las situaciones potencialmente peligrosas para caer en pecado. El testigo falso que habla mentiras es el número 6 en la lista. Mientras la lengua mentirosa, el segundo pecado, hace referencia a la mentira en las relaciones interpersonales, esta mentira de la que se habla tiene que ver con un escenario jurídico, donde el testigo dice cosas mentirosas en contra de otro. El testigo falso que habla mentira. Y el último, el que siembra discordia entre hermanos. Y como cantamos en el Salmo 133, Dios bendice cuando nosotros los hermanos nos encontramos en armonía. Si nosotros somos los causantes de los problemas, de las dificultades, de las peleas, si somos criticones, si no procuramos la paz, la tranquilidad, la unidad en nuestras familias carnales, en nuestras familias espirituales, estamos cayendo en este pecado. La manera de vivir, las acciones que llegamos a realizar, muestran la condición espiritual en la que nos encontramos. La condición espiritual va a ser delatada por las palabras que salen de nuestra boca. Nuestra condición espiritual va a ser delatada, va a ser evidenciada por nuestra manera de vivir. Solo hay que observar las palabras y el comportamiento en nuestra vida para saber con exactitud cuál es la condición espiritual en la que nos encontramos. Tú y yo necesitamos evaluar qué palabras están saliendo de nuestra boca, qué pensamientos se encuentran en nuestra mente, qué comportamiento estamos teniendo. ¿Sabes? Una decisión que daña la vida de una persona es la decisión de alejarse de Dios, de no andar en comunión cercana con Él.
porque esa decisión va a ser costosa y peligrosa y va a empezar a mostrarse a través de nuestro hablar, a través de nuestro comportamiento. El resultado final lo expresa el versículo 15 y 16. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado, y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. No podemos librarnos de las consecuencias del pecado. 6 cosas aborrece Jehová. Dios odia estos pecados. La palabra abominar significa odiar en extremo. Así es que hay una distinción entre la palabra aborrecer y la palabra abominar. Dios odia, pensamos que el odio es incongruente con la persona de Dios, pero realmente no. El odio en contra del pecado, Él aborrece el pecado, abomina el pecado. Y cuando yo me encuentro en esa situación espiritual, en vez de experimentar la bendición de Dios en mi vida, en vez de experimentar el favor de Dios, experimento el rechazo, la oposición de Dios en mi vida, porque he decidido vivir apartado de Él. Esta decisión daña tu vida. Marca nuestra vida. Va a haber un efecto negativo, real en nuestra manera de vivir si nosotros decidimos apartarnos de Dios. El apartarse de Dios es costoso, es peligroso, es riesgoso, daña nuestra vida espiritual y llega a ponernos en una relación inadecuada, incorrecta con nuestro Dios y con nuestro Salvador. No hay remedio. No vamos a evitar las consecuencias, van a estar ahí, vamos a cosecharlas. Así es que debemos tomar en serio nuestra responsabilidad de caminar cada día de cerca con nuestro Dios, en comunión con Él, hacer de Él nuestro universo, que Él sea el centro de nuestra vida, que su palabra sea más dulce y podamos acudir a ella cada día. No nos quedemos en la mediocridad de el más o menos en nuestra vida espiritual. Decidamos acercarnos a nuestro Dios, caminar de cerca con Él, porque apartarnos de Él es riesgoso, es peligroso. Una cuarta decisión se encuentra desde el versículo 20 hasta el final. Tiene que ver con el pecado sexual, el adulterio, la fornicación, la pornografía, el pecado sexual en todas sus manifestaciones. Recuerda, hermano, que esta es la tercera ocasión en que el libro de Proverbios, en sus 6 primeros capítulos, ha mencionado el pecado sexual. La Biblia no repite las cosas simplemente por repetirlas. La Biblia repite las cosas porque se da cuenta de nuestra realidad, de nuestra fragilidad. Y aquí tenemos la tercera vez en la que el escritor bíblico está hablando acerca del pecado sexual. Es interesante también que es la tercera vez que el texto bíblico nos muestra cómo tener la victoria sobre el pecado sexual. Y tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. Observa el versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello.
Obviamente, las palabras guardar, no dejes, átalos siempre y enlázalos a tu cuello, nos muestra la enseñanza de que esto va más allá de información académica que puedo tener de la palabra de Dios. Esto va más allá del conocimiento, esto va más allá de saber la teoría en torno a la palabra de Dios. Esto habla de un caminar en obediencia a Dios. La mejor manera de cuidar nuestra vida del pecado sexual es acercarnos a Dios. Es llegar a obedecer cada día al Señor. Es estar en comunión con Él. Alguien dijo, este libro, haciendo referencia a la Biblia, este libro te alejará del pecado o el pecado te alejará de la Biblia. El creyente que vive en obediencia a Dios va a darse cuenta que es la mejor protección que puede esa persona encontrar para no caer en el pecado sexual. ¿Sabes? Cuando obedecemos a Dios, hay consecuencias de llegar a ponernos en esa posición. La primera consecuencia de obedecer a Dios es llegar a disfrutar la guía de Dios en la vida diaria. Observa versículos 22 y 23. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Un error que no debemos cometer es llegar a pensar que la guía del Señor puede venir a la persona que vive alejada de Él. A veces hay gente que buscando consejo en un creyente maduro, en un pastor, en alguien, buscando consejo, trata de encontrar sabiduría para tomar decisiones acertadas. La mejor manera de ser guiado por Dios es estar de manera constante en obediencia a Dios. Cuando usted y yo vivimos lejos de Dios, vivimos una vida más o menos cristiana, entender y saber la guía del Señor va a ser complicado. Y porque vemos esa complicación, porque observamos que no sé qué hacer en esta situación, buscamos ayuda y buscamos guía en otras personas, y la otra persona probablemente pueda ayudarle un poco, pero también estará bastante perdido. Porque la guía de Dios aparece en el escenario de la obediencia a ese Dios. El ser obediente a Dios da como resultado la guía de Dios en mi vida. Es muy cómodo a veces pedir consejo. Vivo mal en mi vida espiritual, pero necesito un consejo. Así es que voy al pastor y le digo, pastor, ¿qué debo hacer aquí? Y probablemente el pastor está más perdido que usted. Porque en verdad, la guía de Dios es una consecuencia de estar en obediencia. Te guardará. Cuando obedecemos, cuando cumplimos versículos 20 y 21, entonces será algo natural el tener la sabiduría para identificar la guía de Dios. Se convertirá en lámpara, la enseñanza se convertirá en luz. Podré ver claramente el camino, el siguiente paso que debo dar en mi vida. Eso nunca ocurrirá. Estaré siempre en tinieblas cuando no camino en obediencia a mi Señor. El ser obediente a Dios da como consecuencia el ser guiado diariamente por Él. Da como consecuencia el ser protegido en la vida nocturna. El verso 22 dice, te guiará cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. La protección. Aquellos que a veces viven con intranquilidad y no pueden dormir bien por esa conciencia de culpa, cuando nosotros vivimos adecuadamente en obediencia a nuestro Señor,
eso va a afectar positivamente mi sueño, mi tranquilidad, mi manera de pasar la noche. Protección en la vida nocturna. El 23 nos da una tercera consecuencia de vivir en obediencia a Dios. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Observa. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Sabes? A veces hay personas que no saben cuál es el camino correcto. No saben cuál es el camino de vida. No saben cuál es el camino adecuado para andar durante estos años que tenemos en esta tierra. A veces la persona está en la ignorancia, en el desconocimiento, no sabe cuál es el camino adecuado y correcto. Cuando obedezco a Dios, voy a saber cuál es el camino de vida. Cuando estoy en comunión con Él, voy a saber cuál es el camino adecuado. Cuando estoy poniendo en práctica los mandamientos del Señor, voy a saber cuál es el sendero correcto y adecuado por el que debo andar. La obediencia aclara el panorama y nos permite observar el camino por el que Dios quiere conducirnos y quiere instruirnos. El mismo Dios se encarga de instruirnos, de enseñarnos, para que nosotros sepamos cuál es el camino correcto, cuál es el camino de vida. Pero hay una cuarta consecuencia de vivir en obediencia a Dios. Y está en el versículo 24. Para que te guarden de la mujer, de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. ¿Observas cómo empieza el versículo? Si estoy en obediencia a Dios, el resultado de estar en obediencia a Dios será que Dios me va a guardar de la mala mujer. La manera más efectiva de tener la victoria sobre el pecado sexual es andar en obediencia a Dios. Podemos tomar otras decisiones sabias e importantes. Podemos llegar a no estar en lugares solos, podemos llegar a no exponernos a la tentación y al pecado, y mucho de eso sí son buenas ideas, pero la mejor idea es andar en obediencia a Dios. Porque cuando lo hacemos, Dios nos guarda de la mujer mala, de la mala mujer, de la mujer extraña. Recuerda que esto no es un problema del hombre. Salomón, el papá, está hablando con su hijo varón y por eso habla del cuidado que debe tener con la hija, con la mujer mala. Si Salomón hubiera aconsejado a su hija, le hubiera dicho: ten cuidado del hombre malo, del hombre pecador. Este no es un problema de mujeres o de hombres, este es un problema de hombres y mujeres. El pecado sexual es una decisión que puede dañar nuestra vida. Y por eso, para ampliar este concepto que aparece en versículo 24, el versículo 25 va a decirnos a nosotros, va a hablarnos acerca del pecado sexual y va a decirnos que no debemos codiciar a la mujer. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. La mejor manera de protegernos ante el pecado sexual es la obediencia a la palabra de Dios. Hermano, la mejor manera de evitar el pecado sexual es obedecer la palabra de Dios. Hay otras ayudas, hay otros principios bíblicos. Y aquí tenemos uno: no codicies su hermosura en tu corazón. ¿Sabes? La codicia es ese pensamiento repetitivo, donde después de ser un pensamiento repetitivo, ahora yo quiero eso para mí. Codicio, anhelo.
quiero de manera desordenada eso que no es mío. Ten cuidado con la codicia. Este es un problema de hombres y mujeres. Los hombres quizás tenemos un poco más de problemas porque al ser creados por Dios, fuimos creados como personas más visuales. Tú y yo necesitamos tener disciplina al mirar. Tú y yo necesitamos hacer lo que Job dice, hice pacto con mis ojos. Tú y yo necesitamos tener cuidado de cómo miramos al sexo opuesto. Tú y yo necesitamos tener santidad en nuestra manera de vivir. Tú y yo necesitamos alejarnos de la tentación. Y cuando empezamos ese proceso de codicia, no estamos alejándonos de la tentación. La codicia también puede llegar en la vida de una mujer. Ten cuidado, mujer, cómo miras el sexo opuesto. Ten cuidado cómo miras la televisión y cómo miras la novela y cómo miras a ese artista grande y fuerte y los pensamientos que vienen ligados a eso. Es que él sí es guapo. Es que si el viejo sería así, es que sí. Ten cuidado, porque este no es un problema de hombres. Es cierto que al ser más visuales, nosotros los hombres tenemos que ser mucho más disciplinados. Pero esto no es un problema de hombres. Cuando nosotros dejamos que ese pensamiento empiece a tomar cuerpo, cuando con esa compañera de trabajo empiezo a pensar otras cosas, empiezo a dar rienda suelta a mis pensamientos, cuando las mujeres llegan a vestirse como muchas se visten de manera inadecuada. Es que si no se muestra, no se vende, es la filosofía de algunas mujeres. La moda no debe ser lo que determina tu manera de vestir, mujer. La cultura no debe ser lo que determina tu manera de vestir. Debe ser la Biblia la que determina lo que compras, lo que te pones, lo que vas a usar. Si quieres ponerte ropa provocativa, ponte ropa provocativa para tu esposo. Él estará súper agradecido. Pero la mujer también tiene una parte. Cuidar la manera de vestir, cuidar también la manera de mirar. Nosotros los hombres no debemos dar paso a la codicia. Cuando se está anidando pensamientos, cuando estamos ya pensando reiterativamente en una chica, en una mujer, en una persona, en una página pornográfica, en la infidelidad, en el adulterio, en esa posibilidad de hacerlo porque tengo una amiga, tengo una compañera de trabajo que es fácil. Hemos entrado en ese proceso que muchas de las veces no tiene marcha atrás. Cuidado con la codicia. El pecado es atractivo, es seductor. Éxodo 20 dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Habla claramente. Mateo 5 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. El pecado del adulterio no está en el acto de acostarse con una mujer. Hay un pecado de adulterio que empieza en la mente. El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. Nosotros debemos tener mucho cuidado con los pensamientos que entran a nuestra cabeza. Debemos, como dice 1 Corintios, llevar los pensamientos cautivos a la obediencia a Dios. No debemos dejar que esos pensamientos nos atrapen. Alejémonos de la tentación. No codiciemos, porque ahí empieza el pecado. El verso 27 y 28 nos da otro principio bíblico. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? El que juega con fuego se quema. Es lo que
típicamente pasa. Así es que cuando nosotros jugamos con la codicia, con el pecado sexual, con que nada va a pasar, lo más seguro es que todo va a pasar. Evitemos la tentación. No nos acerquemos tanto al borde. La persona que quiere agradar a Dios se aleja del borde lo más posible. No se expone a la tentación, no entra a ciertas páginas del internet, no coquetea con la compañera de trabajo, no se muestra como el chévere, el pleno con esa chica para agradarle. Nos mantenemos fieles, evitamos la tentación, nos alejamos del peligro. Buscamos apoyo en otros hombres para que oren por nosotros en nuestras luchas y en nuestras necesidades. Tengo un buen amigo que ora por mí para no caer en el pecado sexual. Y yo oro por ese amigo. Y de cuando en cuando nos reunimos y abiertamente tenemos la libertad de preguntarnos cualquier cosa. ¿Te has masturbado? Yo le pregunto, él me pregunta. ¿Has entrado a una página pornográfica? Yo le pregunto y él me pregunta. Tenemos una relación que nos permite hacer eso. Apoyarnos en otros. Para luchar juntos, para orar juntos, para reconocer nuestra fragilidad y poder vivir en santidad como a Dios le agrada. Evita la tentación. El que juega con fuego generalmente se quema. Y sabes, un tercer principio que Proverbios 6 nos da es que necesitamos meditar con cuidado en las consecuencias. A veces porque sabemos que Dios nos perdona, hemos llegado a tomar livianamente el pecado en nuestra vida. Y necesitamos observar que mientras es cierto que Dios perdona nuestro pecado, las consecuencias las llegaremos a experimentar. Eso no se borra, eso no se elimina. Y por eso el verso 26 nos muestra que debemos evitar el pecado sexual porque Dios quiere mantenernos con una vida plena y que no cosechemos una vida miserable. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Un bocado de pan es algo insignificante, así se usa la frase. Y la vida de la persona se vuelve algo insignificante, no porque haya dejado de ser importante la persona, sino porque meterse con el pecado sexual ha llegado a carcomer internamente la vida de esa persona. Hermano, uno puede parecer que está bien. Uno puede aparentar que toda la cosa marcha bien. Uno puede sonreír y puede mostrar que uno vive en santidad y vive en pureza. Pero cuando caemos en el pecado sexual, eso te carcome por dentro. Va carcomiendo tu vida, tu espiritualidad, y solo es cuestión de tiempo para que arrastres a toda tu familia con esto. Dios quiere evitarnos una vida miserable. Y por eso dice no al pecado sexual. Dios quiere que no experimentemos el sufrimiento. Y por eso el verso 32 nos dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. ¿Observas cómo los dos versículos hablan de la parte emocional y de la parte física? El que comete adulterio es falto de entendimiento, es tonto. No es supermacho.
En la cultura que estamos se piensa así. Si puedo tener más mujeres, más enamoradas, más sexo, entonces soy el supermacho. La Biblia habla del adulterio como alguien, el que lo comete es falto de entendimiento, es tonto. La Biblia habla de que este pecado sexual corrompe el alma, te daña la parte emocional. Puedes decir, yo no me he acostado con nadie, solo veo pornografía, así es que nunca voy a dañarme con una enfermedad venérea. Y puede ser que evitas el daño físico, pero el daño emocional no. El alma se corrompe, se daña la parte emocional. Y por supuesto también habla de la parte física. Heridas y vergüenza hallará. Dios quiere que no experimentemos el sufrimiento, ese sufrimiento emocional, esa culpa. Dios quiere que evitemos problemas y dificultades físicas, una enfermedad venérea. Dios quiere que nos mantengamos en pureza. Dios quiere evitarnos lo malo del pecado sexual, el dolor y el sufrimiento. ¿Sabes? El verso 29 dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Tú y yo podemos llegar a tener la habilidad de ocultar nuestro pecado. Puede ser que nuestro cónyuge nunca se dio cuenta. Puede ser que evitamos que otros sepan. Puede ser que tuvimos cuidado para entrar en una página pornográfica y tuvimos cuidado de hacerlo cuando nadie nos podía descubrir y tomamos el cuidado de entrar al historial y borrarlo para que nadie rastree las páginas de internet donde entramos. Y puede ser que nos cuidamos para que nadie se entere. Pero Él sí sabe. Él no puede ser burlado. Él sí se da cuenta de lo que hacemos. No quedará impune ninguno que la tocare. Dios sabe si tú y yo somos infieles. Dios sabe si tú y yo tenemos problemas en este pecado sexual. Dios sabe las páginas de internet a las que entramos y a las que visitamos. Dios sí sabe. Y aun cuando hayamos tenido la habilidad de ocultarlo del resto, Él dará el justo pago a nuestros pecados. Las consecuencias estarán allí. ¿Has tomado la decisión de apartarte de Dios? Es una decisión costosa. Es una decisión que va a traer consecuencias terribles. ¿Has tomado la decisión de ser infiel? El pecado sexual, fornicación, adulterio, pornografía, es una decisión que daña la vida y daña la vida de los que están a tu alrededor. Así es que Dios quiere protegernos de esas dos decisiones que van a dañar nuestra vida. Decidamos caminar de cerca con Dios. Decidamos estar en comunión cada día. Decidamos alejarnos del pecado, no codiciar a la mujer extraña, no codiciar, evitar la tentación, mirar al sexo opuesto con santidad, tener cuidado de la manera en que nos vestimos para no despertar pensamientos pecaminosos de otros.
tengamos cuidado de no caer en la decisión de caer en el pecado sexual, porque dañará nuestra vida. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por lo que nos enseñas. Padre, ayúdanos a evaluar con cuidado nuestra condición espiritual. Sabemos que al observar nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestra manera de vivir, podemos saber con exactitud cuál es nuestra condición espiritual. Padre, si estamos lejos de ti, ayúdanos a volver a ti. Si hemos caído en la mediocridad, en una relación contigo de más o menos, ayúdanos a decidir acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor, a tener comunión diaria contigo, a buscarte de veras, a apasionarnos por ti. Padre, ayúdanos a protegernos del pecado sexual. Padre, yo te pido que podamos saber que la mejor estrategia, el mejor recurso para evitar el pecado sexual es la obediencia a tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes, a diariamente buscar tus principios y comprometernos a ponerlos en práctica. Ayúdanos también a no codiciar al sexo opuesto. Ayúdanos a parar cuando ese primer pensamiento viene. Ayúdanos a evitar la tentación, a alejarnos de el filo. Ayúdanos, Padre, a saber que las consecuencias son tremendas. La vida se carcome. La espiritualidad se vuelve cero. Ayúdanos a decidir vivir en santidad. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra en nuestra vida, Señor. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, si usted viene por primera vez y necesita oración, puede levantar un ratito su mano. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, te rogamos que nos ayudes a vivir en una comunión cercana contigo. Ayúdanos a alejarnos de la tentación del pecado sexual. Ayúdanos a alejarnos de la fornicación, del adulterio, de la pornografía. Ayúdanos a mirar con santidad al sexo opuesto. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Ana, antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Y espérame cuando las aves aún no empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo
espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame. Espérame desde temprano. Yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Espérame que necesito tu mirada sobre ti, llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Y espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, y espérame. Espérame. Amén.